Ya empezamos la clase del día de hoy compartiendo nuestra clase con respecto a un nuevo tema que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces tenemos, el tema de hoy va a ser la regla de 3. Ya hemos visto el reparto proporcional la semana pasada, reparto proporcional directo, reparto proporcional inverso. ¿Está bien? Hemos visto todo eso la semana pasada, los repartos proporcionales. Esa parte de reparto proporcional va a ser aplicable ahora ¿en qué? En la regla de 3, ¿no? Nosotros vamos a tener la forma práctica que nosotros trabajemos, va a ser la regla de 3, ¿ya? Entonces, saber cómo nosotros vamos a trabajar la regla de 3. La regla de 3 nos dice, hay dos clases de regla de 3. Una es la regla de 3 simple, y la otra es la regla de 3 compuesta. El día de hoy vamos a ver la simple. En la siguiente clase vamos a ver la compuesta. Vamos a recordar lo que es la regla de 3 simple, ¿no? Entonces, en la regla de 3 simple nos dice, es simple porque tenemos dos magnitudes. Dos magnitudes. Estas magnitudes se van a relacionar en forma directa o en forma inversa. Directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? ¿En qué? No, como son dos magnitudes, nosotros vamos a tener 3 datos, ¿no? De los cuales nos piden el cuarto, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, ¿no? Tenemos 3 datos, eso es lo que nos dan, ¿no? Y la incógnita será el cuarto. En la regla de 3 simple directa, miren, se simboliza así, directamente proporcional, como las magnitudes. Tenemos A, tenemos estos dos datos, y para B tenemos este otro dato, ¿no? El X va a ser nuestra incógnita, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace acá? Se multiplica en aspa. A1 por X, B1 por A2. Y de acá despejamos X. En la regla de 3 inversa, ¿qué quiere decir? Si una aumenta, la otra disminuye en las magnitudes, ¿no? Se trata de magnitudes inversamente proporcional. Cuando tenemos así, multiplicamos así en forma horizontal, A1 por B1 es igual a A2 por X, ¿no? El producto, ¿no? Viene a ser la regla de 3 simple inversa. Bien, entonces nosotros acá tenemos la definición, aplicamos el caso nos dice en la regla de 3 de proporcionalidad directa. Si uno aumenta, el otro también aumenta, o si uno disminuye, la otra también va a disminuir, o viceversa, como se dice, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejemplito de regla de 3, simple, directa. A ver, tenemos aquí, en un hotel nos dice, al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad. Y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representa 600 metros. O sea, 5 centímetros nos va a representar 600 metros. Esto de la realidad. O sea, el mapa que nos dan es algo, o sea, es en escala, ¿no es cierto? La parte real es que nos va a representar, 5 centímetros nos representa 600 metros de la parte real, ¿no? Nos dice, hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros. El parque se va a encontrar a 8 centímetros del hotel en el mapa. Nos dice que, o sea, nos dan el mapa y nosotros vemos que eso se va, ahí nos dice que es 8 centímetros en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra el parque? O sea, nos piden la parte real. ¿A qué distancia real? Acá no nos dice a qué distancia real, pero se supone, porque acá nos están dando la parte del mapa. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos dos magnitudes. El primero es el centímetros en el mapa. ¿Está bien? Centímetros en el mapa. Y la segunda variable es los metros en la realidad, lo que es la realidad, ¿no? Entonces vamos a nosotros a ver estas dos magnitudes. Entonces, miren, si primero tenemos 5 centímetros en el mapa y después tenemos 8 centímetros,
De 5 a 8 en el mapa va a ir aumentando. Esto le pongo el signo más porque quiere decir que va aumentando. De 5 a 8, el signo más significa aumenta, ¿ya? Y en la parte real, que inicialmente para 5 es equivalente a 600, porque acá 5 centímetros es equivalente a 600 metros, en la realidad. 5 es equivalente a 600, entonces 8 centímetros, ¿a cuánto será equivalente en la parte real? Entonces, si esta magnitud aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, estas dos magnitudes están directamente proporcionales. Si una aumenta y la otra aumenta, significa que son magnitudes proporcionales. Entonces, tenemos acá, miren, 5 es a 8, cuando son magnitudes proporcionales, podemos poner así 5 es a 8, como, acá 5 es a 8, como 600 es a X, ¿no? Entonces acá nosotros podemos colocar de esa manera, de esta manera lo podemos colocar la magnitud directamente proporcional, ¿no? Entonces cuando es una magnitud directamente proporcional, que hemos dicho que vamos a trabajar en aspa. 5 por X es igual a 8 por 600, ¿no? Entonces tenemos que X es 600 por 8 entre 5, multiplicamos y nos va a dar que en realidad los 8 centímetros que nos dice que está en el hotel, ¿no? Hacia ese parque, ¿no? Nos dice que esto de acá va a ser equivalente a 960 metros, ¿no? Que es la parte real. ¿Está claro? ¿Está claro o alguna pregunta tienen para hacer? Entonces, Ninguna, Miss. Ya, está claro, ¿no? Entonces, el parque se encuentra a 960 metros del hotel. Y esa viene a ser la respuesta de este primer problema. Ustedes saben que la regla de 3 simple es simple, pues no, es fácil, no estamos recordando de aquí. Vamos a hacer el otro ejercicio que nos dice, a ver acá, un cuadrado de 3 centímetros tiene un costo de 12 soles. 3 centímetros de lado tiene que ser, ¿no? Porque nos están dando, no nos dicen, pero ya se sobreentiende. 3 centímetros tiene un costo de 12 soles. ¿Cuál es el costo del cuadrado de 9 centímetros? Acá 12 soles. 12 soles, me equivoco. 12 soles. Entonces, ¿cuál es el costo del cuadrado nos dice entonces acá sería, a ver, de 9 centímetros de lado. Entonces acá, ¿nosotros qué vamos a hacer? En esta parte de acá vamos a hacer, el área del cuadrado es lado por lado. Como acá tenemos 3 centímetros de lado, va a ser 3 al cuadrado, ¿no? Y el otro, ese es equivalente a 12 soles, nos está diciendo. ¿Cuál es el costo del cuadrado que tiene 9? Para 9, el área del cuadrado va a ser L cuadrado, 9 al cuadrado no va a ser X. Entonces acá multiplicamos 3 al cuadrado, 9 por X, es igual a, acá 81 por 12. Entonces esto, ¿cuánto nos va a dar? ¿No? 81 sería 9 por 12. Y esa es lo que... ¿Cuánto? 108. 9 por 12 nos va a dar equivalente a 108. 108 soles, por lo tanto el costo va a ser 108 soles. Eso viene a ser lo que corresponde a este lado, ¿no? Ahora vamos a trabajar la regla de 3 simple inversa. Cuando nos dice regla de 3 simple inversa, nos dice cuando aplicamos el caso de las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente proporcionales? Si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, acá tenemos, a ver aquí, tenemos una modista pensó en confeccionar un conjunto en 10 días.
pero tardó 5 días más para trabajar, por trabajar menos horas. Menos horas. ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuánto trabajó diariamente? ¿No? No dice que ha trabajado menos horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajó diariamente? Entonces acá miren, yo no sé cuántas horas ha trabajado. Entonces, cuando ella emplea 10 días, está trabajando X horas. No las sé cuántas horas está trabajando. Entonces, acá nos dice, pero tardó 5 días más. Entonces va a ser 10 que empleaba, ¿no? 10 empleaba trabajando X horas diarias, pero como se demoró, ¿no? Trabaja mucho más. Entonces acá nos dice 15 días porque trabaja 5 días más, ¿cuántas horas va a trabajar? Este va a ser menos, ¿no? Acá nos dice menos días, ¿no? Más horas. Acá más horas, menos, más días, menos horas. Entonces estos dos están inversamente proporcional, ¿no? Más días trabaja, menos horas diarias vas a hacer, ¿no? Entonces de aquí miren cómo lo vamos a trabajar. En la parte inversamente proporcional multiplicamos en forma lineal. 10 por X es igual a 15 por Y. Y esta va a ser la magnitudes inversamente proporcional, era el producto, y directamente proporcional era la división, ¿no? En lo que corresponde. Así. Entonces acá, miren, yo voy a despejar el valor de, a ver, en función X en función de Y. 10 por X igual a 15 y entonces acá este 10 pasa a dividir, entonces tenemos que X es ahí como 15 es a 10. ¿Qué significa? Para X horas diarias, ¿no? Va a ser igual a 15K. E Y horas diarias va a ser igual a 10K, ¿no? Entonces miren acá, si yo tengo esto de acá en relación a una constante K, yo voy a dar valores. Para K igual a 1, entonces nos dice que X es 15. ¿Está bien? X es 15 horas, ¿no? Y esto va a ser Y, ¿cuánto? K igual a 1 y va a ser 10 horas diarias. Entonces, ¿qué nos dice? Para 15 va a trabajar 10 horas diarias, ¿no? Entonces, para aquí, miren, ¿ah? Y cuando X es 2, acá sería 30 horas y va a trabajar acá 10 por 2, 20. Mire, una persona puede trabajar 20 horas diarias, es imposible, ¿no? Por eso, o 30 horas diarias también es imposible. Entonces, esta parte de acá no va a cumplir, ¿no? Por lógica. Entonces, nos vamos a quedar con esta parte de acá. Esta sí se va a cumplir. Entonces, ¿qué nos dice? La modista ha trabajado ¿cuántas horas diarias? Va a ser 10 horas diarias. ¿Ya? Eso es lo que ha trabajado la modista con respecto a las horas diarias que es la que tenemos. Que nos dice que acá que es igual a 10 horas. ¿Está claro? Esta no va a cumplir porque nunca se ha visto que una persona va a trabajar 20 horas diarias. Es imposible. Y si ponemos K igual a 3, mucho mayor, ¿no? Porque son horas diarias que va a trabajar, ¿no? Entonces, necesariamente va a ser para K igual a 1, ¿no? Entonces, la modista va a trabajar 10 horas diarias. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? En la segunda, esta parte de acá. ¿Cuántas horas trabajará diariamente? En esta parte de acá va a trabajar 10 horas diarias, que es el valor de Y. Bien, en el segundo ejercicio tenemos, un autobús tarda 1 hora en acabar su trayecto con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Este es el clásico, ¿no? La regla de 3 simple e inversa clásica. Si aumenta la velocidad en 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardará en terminar su trayecto? Entonces, nosotros tenemos dos magnitudes, ¿no? La velocidad, una de la magnitud va a ser la velocidad
y la otra magnitud es el tiempo, ¿no? La hora, que viene a ser el tiempo. Son dos magnitudes que estamos trabajando acá. Entonces nos dice, en primer lugar nos dice 80 kilómetros por hora, que está aquí, ¿no? Eso lo va a hacer en 1 hora. A 100 kilómetros por hora, ¿en qué tiempo lo va a hacer? ¿No? Para ir de un lugar a otro. La trayectoria que va a ir, por ejemplo, del punto A al punto B. Entonces, si la velocidad aumenta, si nosotros aumentamos la velocidad, lo vamos a hacer en menos tiempo. Entonces, si esta aumenta, esta va a ir disminuyendo. Va a ser inversamente proporcional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, miren, 80 es a 100, como este de acá lo puedo invertir. Como este es inversa, para colocarlo a directa lo podemos invertir. Entonces, como 1 es a X. Miren, una forma es como estamos viendo multiplicando, y otra forma también lo pueden hacer así, como les explicaba en primaria, ¿no? Lo volteamos y ya nos queda así, 80 es a 100 como X es a 1. Entonces, si nosotros tenemos así, que es lo que vamos a trabajar, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esta parte de acá? Ya la directa se convirtió la inversa se convirtió en directa. Entonces, acá ya solamente trabajamos en aspa, 80 por 1, 100 por X. Entonces, X es 80 por 1 entre 100. Y esto será 0,8 horas. Si nosotros queremos pasarlo a minutos, multiplicamos, en este caso 0,8 por 60 minutos, que es 48, porque 1 hora tiene 60 minutos. Y lo multiplicamos y nos va a dar 48 minutos, que viene a ser la parte que va a terminar el trayecto cuando tiene la velocidad de 100 kilómetros por hora, lo va a hacer en 48 minutos. Tardará 48 minutos en terminar el trayecto. Eso es lo que nos dice. ¿Alguna pregunta con respecto a estos problemitas? Está simple, ¿no? Entonces vamos a sacar el libro, por favor. Su libro, página 87 del libro. Entonces vamos a trabajar ahí. Estos problemitas ya son un poquito más, con más nivel. Libro, por favor. Página 87 de su libro. Vamos a dejar. Entonces acá. Ya. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí. No sé por qué no me sale a mí. No sé qué me pasa a mí. Ya, bueno, vamos a ver ya. Me avisan si en caso no la puede ver, porque no sé por qué no me sale aquí. No sale de mi natura. Nada. Al contrario, lo he. Ahora sí. ¿Ven, por favor? Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí, ya me veo. No me veía hace un rato. Ya. Entonces vamos a hacer, si en caso se termina, salimos y volvemos a entrar, ¿ya? Para poder siquiera hacer unos 3 problemitas. Dejar el libro o 4 si es que se puede hacer.
Tenemos la regla de 3 en esta parte de acá. ¿Qué nos dice página 87, ejercicio 1? ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Se ve aquí, voy a ponerlo encima. Se ve, ¿no? Porque los chiquitos me decían que no se podía ver bien raros eso. Y los de primaria sí veían y ustedes no ven. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces nos dice en la página 87, una vaca atada a un árbol con una cuerda de 2 metros de largo puede conectarse, puede comerse toda la hierba que se encuentra a su alcance en 3 horas. ¿No? En 3 horas. Entonces, todo nos dice, la primera nos dice que para un radio de igual a 2 metros, se puede convertir el radio igual a 2 metros, lo va a hacer en un tiempo de 3 horas. Eso es lo que nos están dando. ¿Qué tiempo tardará si la cuerda fuese de 4 metros? Entonces, el radio de acá va a ser de 4 metros. ¿Qué tiempo tardará? ¿No? ¿Cuántas horas tardará? Entonces nosotros, miren, vemos, aquí está la vaca y acá está atada. Entonces, alrededor de acá se va a comer, ¿no? Va a comer acá, esto va a formar una circunferencia, ¿no? De radio 2, y para acá la otra distancia es de radio igual a 4, de radio igual a 4, ¿cuánto? Nos dice cuánto tiempo lo va a hacer. Entonces, radio igual a 4, la vaca va a comer todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y va a formar otro círculo. Entonces, vamos a ver, esto va a ser el área que va a generar la vaca, que va a comer, va a ser directamente proporcional al tiempo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? El área, ¿no? ¿Cuál es el área para 2? Es pi por r minúscula al cuadrado entre el tiempo, ¿no? Que es a 3, como para 4 va a ser pi por r mayúscula al cuadrado, como esto es a x. También para radio 2 es a 3, como para radio 4 es a x. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar los datos, ¿está bien? Entonces tenemos que pi es igual a 2 al cuadrado como 3, y este es igual a pi como 4 al cuadrado, acá el cuadrado como 4 al cuadrado, y esto es a x. Y acá vamos a simplificar y obtenemos el valor de x. ¿Verdad? De acá nos va a salir que x es 3 por 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Entonces, x será 3 por 16 entre 4. Y esa x nos va a salir igual a 12 horas. Por lo tanto, ¿qué tiempo tardará? Nos dice la vaca, con una cuerda de 4 metros, la vaca tardará 12 horas. La respuesta, la vaca tarda, ¿cuánto? 12, como estamos trabajando en horas. Y esa es la respuesta a ese ejercicio. ¿Está claro? ¿No? Porque está actuando mediante el círculo, ¿no? Está trabajando alrededor de él. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, nosotros, ¿qué tenemos? Nos dice, segundo ejercicio, ¿ya? ¿Qué nos dice? Por pintar una esfera de 20 centímetros de radio, se gastaron 64,000 soles. ¿Cuánto dinero será necesario para pintar una esfera de 25 centímetros de radio? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar la pintura de la esfera. No nos dice el volumen, nos dice para pintar toda la parte de la esfera. Entonces, todo alrededor de la esfera viene a ser el área de la esfera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el área de la esfera
por fórmula es 4pi por r cuadrado. Entonces aquí nos dice, a la esfera 1 le voy a poner r de 1, 20 centímetros, ¿está bien? 20 centímetros. Y la esfera 2, que va a ser más grande, va a ser 25. Para esto se gastó, nos dice, 64,000, ¿no? 64,000 soles, ¿no? Se gastaron. Y nos dice, para una esfera de 25, ¿cuánto se gastará? Lógicamente, si es mayor área, se va a gastar más, ¿no? En esta parte, a ver, reemplazamos el área de la esfera 4pi por 20 al cuadrado. Para eso se gastó 64,000 soles. Y para acá, para una esfera de 25 es 4pi por 25 al cuadrado, se va a gastar eso. Esto va a ser directamente proporcional. Entonces, aquí, ¿qué formamos? Acá 4pi, nuestra fracción es igual a 20 al cuadrado, como 4pi es a 25 al cuadrado, y esto es igual a 64,000, como el de acá es a x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a simplificar, esto se va, y nos queda en esta parte de acá 400, acá 25 por 25, 625, lo multiplicamos en aspa, entonces, porque es directamente proporcional, entonces para acá, x, ¿cuánto es lo que nos sale, no? En esta parte de acá, x será 25 al cuadrado por, aquí, 25 al cuadrado va a dar 125 por 64,000 entre 400. ¿Cuánto nos da aquí? A ver. Acá es 25 por 25, es 625, ¿no? Y de ahí nos va a dar, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Miss, el 400 pasa dividiendo. ¿Cuánto? Esto nos va a salir, en total nos va a salir 100,000. Y eso es lo que, 100,000 soles. Así nos va a salir esa parte de ahí. Ya, vamos a hacer ahora el problema número 3. ¿Cuántos minutos tenemos? Sí, se alcanza para el problema 3. Ya, bueno, en el problema 3, ¿qué nos dice? A ver, Gisela pintó las caras de un cubo en 40 minutos. Si ahora, es lo mismo, pero ahora de un cubo nomás, ¿no? Entonces es lo mismo, si ahora está pintando otro cubo, cuyo lado en cada cara es el triple del anterior, ¿no? Entonces, ¿a qué hora termina si empezó a las 9:40 AM? Entonces acá nosotros vamos a relacionar el área de quién, el área del cubo en este caso, ¿no? Es directamente proporcional con quién nos están diciendo con el tiempo, al área con el tiempo. Pero en este caso es un cubito, ¿no? Son dos cubos de diferentes lados, uno más grande y otro más chiquito. Entonces, ustedes saben que el área de un cubo es 6 veces el área de una cara, ¿no? Entonces, es 6 la arista al cuadrado. Y la arista viene a ser igual al lado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no dice... Entonces, acá, ¿qué tenemos? 6 al cuadrado, acá 6 la arista al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar? Un tiempo de 40 minutos. Entonces, acá nos dice, pero cuando ahora, ¿cuánto será cuando la arista nos dice que es el triple de la cara anterior? Entonces, acá pongo 3a al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? Y eso como es, ¿cuántos minutos nos va a dar para poder pintar esa cara? Entonces, aquí tenemos 6 al cuadrado.
como es directamente proporcional, acá es 6 por 9 al cuadrado igual a 40 entre x. Y esa va a ser la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta? Entonces acá podemos tachar esto, podemos tachar, y de acá que nos da que x es 9 por 40, ¿no? De esa manera, x será 360. En este caso, 360, ¿qué? Minutos. Pero la pregunta es, ¿a qué hora, no? Entonces, como empezó a las 9:40, ¿no? Y 360 minutos es 360, entre 60 será ¿cuántas horas? Será 6 horas, es equivalente a 6 horas. Entonces, empezó a las 9:40, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿A qué hora terminará? A ver, ¿quién me dice a qué hora termina? Empezó a las 9, demora 6 horas, ¿a qué hora termina? ¿A qué hora termina? Está todo ya. ¿A qué hora termina? Si empezó a las 9:40 am. 3:40. ¿A las cuánto? A las 3:40. 3:40. 3:40. ¿Quieres? Belén, ¿no? ¿Belén? Ya. Sí, Miss. ¿Sí? Entonces acá tenemos 9:40, por lo tanto, terminará a las 3:40 pm, ¿no? Y esa viene a ser la respuesta. Bueno, chicos, ahí alguna pregunta que tengan, ya se va a cortar. Por favor, ya no nos alcanza el tiempo. La siguiente clase vamos a hacer más la parte del libro. Ya voy a aplicar un ejemplo en el de aspa doble, perdón, de compuesta, de regla de 3 compuesta para poder trabajar toda la parte del libro. ¿Preguntas? Está simple, ¿no? Recordando lo que ya hemos hecho anteriormente. Bien, chicos, como no hay ninguna pregunta, nos quedamos ahí. Voy a ver quiénes más han entrado. 9 nada más. No siguen, creo, los mismos. Anderson no está. Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya? Miss, ya ingresé un poquito tarde, disculpe por eso. ¿Quién? Ruiz. Micaela Ruiz. Sí, porque recién te estoy viendo que estás acá. Por favor, tienen que entrar, chicos, porque todo esto, la presencia nomás ya es una nota. ¿Ya? Bien, nos quedamos ahí hasta el viernes, chicos, ¿ya? Por favor, hacer su tarea. Chao.